Bueno, encantado de tenerlo, al doctor Luis Javier Grisanti, abogado, presidente de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, además al profesor Andrés de la Chiesa, director de investigaciones de Casa Uslar Pietri, porque vamos a tener este foro en homenaje al natalicio de Arturo Uslar Pietri para hablar un poco de su legado, de su pensamiento, de las tareas inconclusas que nos dejó y cómo esa visión se mantiene más vigente que nunca. En Arturo Uslar, que creo que uno de los mejores que logró definirlo fue Miguel Otero Silva, cuando decía que Arturo Uslar Pietri era la inteligencia mejor amueblada y organizada que tenía Venezuela. Y esa inteligencia dejó una huella imborrable en cada uno de los aspectos en que pudo estar presente. Arturo Uslar es el hombre de la gran reforma educativa venezolana en tiempos del general Eleazar López Contreras como presidente. Es Uslar el que logra por primera vez el gran consenso nacional a través de la primera ley de educación, y a través de él se desarrolla toda una política educativa que termina con la construcción de los grandes grupos escolares, la República del Ecuador en San Martín, la República de Bolivia en La Pastora, y toda esa serie de grupos escolares que a lo largo y ancho de Venezuela se fueron construyendo. Ese diseño, ese concepto, además de la escuela, es un concepto de Uslar. Pero Uslar no se queda siendo solamente un educador. Uslar convierte todo su escenario y todos los grandes temas nacionales en una ocasión para estudiar al venezolano, para reflexionarlo. Uslar además comienza a marcar también y deja una huella imborrable en la escritura. Uslar es el hombre que inicia o inaugura junto con Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias el realismo mágico, toda una categoría literaria que viene a marcar la historia de Hispanoamérica y de nuestra narrativa hasta nuestros días. Es el hombre que divorcia prácticamente la literatura venezolana del criollismo y comienza a incorporar nuevas técnicas y nuevas formas de comunicación y del lenguaje. Uslar también, ese mismo que marca huella imborrable, creando todo un género literario para Hispanoamérica como el realismo mágico, es también el hombre que funda la Escuela de Economía de la UCB. Es el hombre también que a través de sus ensayos nos deja también una frase célebre que nos ha marcado, no sé si como, no sé cómo me dijo alguien en estos días en Guárico, si fue o un mal de ojo o fue la gran frase o la gran tarea que nos dejó pendiente, que fue sembrar el petróleo. Es el hombre que discute sobre petróleo, habla sobre petróleo y trata de educar a los venezolanos sobre petróleo. Es decir, él se mete en economía, se mete en petróleo. Es un gran periodista, llega a dirigir el diario El Nacional, es el fundador del papel literario del Nacional, pero también dirige el periódico. Pero también es un político, es el fundador del primer partido moderno que tuvo la época democrática venezolana, es el creador y secretario y primer secretario general del Partido Democrático Venezolano, que le da fortaleza política y es el primer partido de gobierno que existe en Venezuela desde la época de la independencia. Es el gran partido moderno, es un partido policlasista, es un partido de centro que promueve libertades. Ese partido que comienza y es el gran triunfador de las primeras elecciones municipales que hubo en Venezuela después de la muerte de Gómez, unas elecciones municipales además abiertas donde todo el mundo pudo participar, donde inclusive Rómulo Betancourt salió electo concejal y Andrés Eloy Blanco también, con el reciente Partido Acción Democrática. Es el partido que abre las puertas a tener un gobierno auténticamente democrático, sin presos políticos, sin exilados, que fue el gobierno del presidente Medina. Pero adicionalmente no nos quedamos ahí. Es Uslar como ministro de Hacienda también, uno de los grandes promotores de la Ley de Hidrocarburos de 1943. Uslar forma parte de ese equipo del presidente Medina, que junto con Eugenio Mendoza, junto con Pedro Manuel Arcaya y muchos venezolanos ilustres, logran promover una ley de hidrocarburos que, a mi entender, es de los mejores instrumentos de política pública que ha tenido Venezuela en materia petrolera a lo largo de los años. Es el que permitió que el capital privado, junto con Venezuela, pudieran desarrollar la industria petrolera más importante de América Latina.
la construcción de las grandes refinerías, los niveles de producción de petróleo. Nunca en nuestra historia llegamos a producir ese nivel que se llegó a producir con las transnacionales en Venezuela, pero era una ley donde además el Estado participaba. Es un hombre que crea todo un diseño y un esquema de políticas públicas y desarrollo que nos va a marcar por muchos años el desarrollo de Venezuela, porque esa política de Medina, que venía heredada ya desde Gómez, pero perfeccionada por Medina, logró que Venezuela, en vez de ser el ejemplo de miseria y pobreza que es hoy, se convertía en el ejemplo de crecimiento y desarrollo. Una ley que, a pesar del triste derrocamiento del presidente Medina, es una ley que se mantiene en vigencia. Cayó el presidente Medina, pero la ley de hidrocarburos nunca la cambió. No la cambió Betancur, no la cambió Gallegos, no la cambió Pérez Jiménez, no la cambió Larrazábal, no la cambió Sanabria, no la cambió Betancur otra vez, ni León ni Caldera, sino incluso llegó hasta Hugo Chávez la vigencia de esa ley. Esa ley también permitió que Venezuela pudiese nacionalizar la industria petrolera, pero es una ley que, si la hubiésemos tenido realmente en plena vigencia y bajo ese esquema de políticas públicas, tuviésemos hoy otra realidad política y económica en Venezuela. Uslar es el hombre que en 1958 está preso en la cárcel Modelo de Caracas y de allí sale en un jeep militar al Palacio de Miraflores y es el hombre que calma al país. Le dice, vamos a creer en esta junta militar que acaba de asumir el poder después de la salida de Pérez Jiménez. Es el primero que le habla al país para acelerar al país. El hombre, el faro guía que va a alumbrar a Venezuela por muchísimos años. Él al frente, y no aceptó ningún cargo que le había ofrecido la Junta Militar para participar ahí, no quiso volver a ser ministro. Lo que sí aceptó fue ser senador. Y Arturo Uslar en 1958 da un discurso célebre, publicado en un trabajo extraordinario realizado por Tomás Enrique Carrillo Batalla, donde Uslar en el año 58 se dirige a la Asociación Venezolana de Ejecutivos y en ese discurso dice, tengamos cuidado, yo les pongo a todos una gran alerta. Y el alerta que les quiero dar es que Venezuela entre 1945 y 1958 el Estado ha crecido 6 veces. Es decir, estamos frente a una sobredimensión del Estado venezolano. Si el Estado venezolano sigue creciendo a las velocidades que está creciendo, vamos a convertir al Estado en una temible máquina de tiranizar, porque Venezuela entonces no va, el Estado no va a vivir de los venezolanos ni del trabajo de los venezolanos. El Estado no va a estar sometido a la sociedad. Es la sociedad la que va a terminar sometida al Estado. Y eso, con esa frase, marcó desde 1958 lo que fue después que le fuimos tendiendo la cama para que hoy tengamos lo que estamos padeciendo en Venezuela, lamentablemente. Es decir, son condiciones, no un problema de nombre, un problema de ideas, de conceptos y de modelos que también Uslar. Es decir, que es el Uslar literario, el hombre que gana el premio Príncipe de Asturias de las Letras, además por una obra maravillosa donde él vuelve en ese sentido de la hispanidad que Andrés luego nos lo va a explicar, cómo él se mete dentro de la historia antigua de España en la época de Felipe II, habla de un personaje polifacético como Juan de Austria, y eso hace que ganar el premio Príncipe de Asturias de las Letras hace que el rey Juan Carlos además lo designe presidente de la Comisión para el 5º centenario del descubrimiento de América. El rey Juan Carlos además se refería a él como el hispanoamericano que mejor hablaba el español, el castellano. Es decir, hay mucho de Arturo Uslar donde ser ese mismo que nos dejó la Escuela de Economía de la UCB y primera escuela de estudios económicos del país. Es el hombre del realismo mágico junto con Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias. Es el ministro transformador de la educación de López Contreras, es el ministro promotor de la reforma petrolera de Medina, es el hombre también que le da estabilidad a la democracia en 1958 y en 1963, es un campeón en una campaña electoral sin partido político y logra que en las principales ciudades del país todos los venezolanos, una gran mayoría de venezolanos votaran por él. Y bueno, lamentablemente por las típicas mezquindades políticas venezolanas no pudo ser presidente. Creo que nos faltó un gran gobierno de Uslar, que era la gran continuación del gobierno de Medina y esa siembra de políticas públicas que se en ese gobierno. No tengo ninguna duda que hoy estaríamos frente a otra historia. Pues bien, la Fundación Uslar siempre celebra esta semana por el natalicio de él, pero no es para ponerlo como un santo, ni es para
para simplemente ponernos en el retrovisor de la historia, sino más bien mirar hacia adelante, ver las perspectivas de futuro, ver hacia dónde vamos, cuáles son nuestros siguientes pasos, cuál es nuestra siguiente parada como país. Y en medio de esta situación tan difícil, pues bien, quiero presentarles al doctor Luis Xavier Grisanti. Para nosotros siempre es un honor que el doctor Grisanti nos acompañe en nuestros eventos de Casa Uslar Pietri. Un hombre íntegro, un venezolano de excepción, un venezolano de estos, de la clase de Uslar, de los venezolanos, de la Venezuela decente, de la Venezuela educada, de la Venezuela trabajadora, de la Venezuela de valores, de principios, de ética. Esa es la Venezuela mayoritaria, y uno de esos protagonistas es el doctor Luis Xavier Grisanti, que es un experto conocedor del tema petrolero, para hablar un poco de ese Uslar generador de política pública y de cómo esas tareas y ese pensamiento y ese legado de Uslar lo podemos traer hoy a las discusiones del presente y para el futuro de Venezuela, que es muy probablemente lo que él hubiese querido. Así que, doctor Grisanti, los micrófonos de Casa Uslar Pietri son suyos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por ese resumen tan maravilloso acerca de la trayectoria vital del gran intelectual venezolano del siglo XX, como lo fue Arturo Uslar Pietri, sin desmerecer a la condición de otros como Carracciolo Parra Pérez o Pedro Manuel Arcaya o Miguel Otero Silva. Sin duda alguna, aprecio también las palabras elogiosas acerca del rol que le corresponde realizar en esta Venezuela, ya uno con algunos años de experiencia y con las canas que definen nuestro gentilicio en este momento. Tenemos que decir también que apreciamos enormemente la invitación de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri y el doctor Antonio Carri Angola, así como de los otros participantes en este panel, para darme la posibilidad y distinguirme con las palabras que antes dijiste acerca del rol de este servidor en la sociedad venezolana de hoy. Dicho esto, me gustaría básicamente complementar el estupendo resumen que hiciste sobre la trayectoria existencial y pública del doctor Arturo Uslar Pietri. Y yo quisiera, de entrada, referirme a tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, el doctor Uslar Pietri como ciudadano, como hombre público, como líder político y como referente intelectual de Venezuela, donde en ningún momento en el ejercicio de la política el doctor Uslar Pietri tuvo ninguna consideración de orden populista en estos tiempos que hemos visto una corriente populista muy fuerte en la América Latina de las últimas 2 décadas. Hemos visto cómo siempre reivindicó la verdad histórica, la verdad política, la verdad institucional en todas sus actuaciones. La ética era un elemento consustanciado con el ejercicio de la política. Él llega a llamar a la política que es más un arte que una ciencia, inclusive llega a decir que es probablemente el arte más difícil de ejercer. Las ciencias exactas precisamente tienen esa característica de ser exacta, valga la redundancia, en tanto que el arte de la política como ejercicio ético de dedicación al ciudadano y a la nación venezolana es un aspecto fundamental en su obra y trayectoria. Podemos ir desarrollando más el tema, pero quiero reivindicar ese aspecto ético en la conducta sistemática que tuvo a lo largo de su larga vida pública y, por cierto, también privada, porque fue un hombre de familia, un hombre que amó a su esposa de toda la vida, tuvo 2 hijos que lo quisieron mucho y él a ellos, y sin duda alguna quiero reivindicar esa condición de hombre de familia igualmente. La segunda dimensión que quiero reivindicar es la de el Uslar que se adentra y profundiza en el conocimiento de la economía. Hay 2 venezolanos muy destacados en la historia económica de Venezuela que jugaron roles fundamentales. Uno es él mismo,
Arturo Uslar Pietri, como ya tú lo dedicas, y el otro es Manuel R. Regaña. Y el otro sería también Rómulo Betancourt. ¿Y por qué lo digo? Porque es importantísimo también tener presente en el ejercicio de la función pública los principios económicos elementales de la conducción de las sociedades, del desempeño de las sociedades. Sin el conocimiento de la economía de un país, y aquí tengo precisamente el libro Sumario de la Economía Venezolana para Libro de Estudiantes, en su segunda edición publicada por la Fundación Eugenio Mendoza, su compañero de generación y de infancia en Caracas, en 1950, y acompañó también en el gabinete del presidente Isaías Medina Angarita. El conocimiento que muestra Uslar Pietri aquí, que fueron la edición básicamente de sus clases de economía política, después de abierta la facultad, que había sido una idea originaria de Uslar Pietri. Pero quiero decir con esto, y aquí resumo para no extenderme en el aspecto, que el político y el hombre público que viene de las letras y llega a dominar los conceptos esenciales de la economía, la historia de la economía política, es también fundamental y un aporte esencial a quien pueda ejercer y quiera ejercer liderazgo político en el país. Y de allí quiero reivindicar que él tenía una concepción liberal de la economía, pero también comienza a entender, y pudiéramos llamarlo hasta keynesiano, en el sentido de que el Estado tiene un rol que jugar en los equilibrios económicos de un país, cuando el sector privado es incapaz de mantener esos equilibrios nacionales, en la balanza de pago, en el gasto público, en la inversión pública, en las relaciones que existen entre el sistema de crédito, el sistema financiero y el sistema productivo. Él fue de los primeros que propició, junto con Alberto Adriani y junto con Manuel R. Regaña, la significación del Estado. Hablaba Uslar Pietri de que era absolutamente irrelevante para el país desde cierta perspectiva de su desarrollo el que se planteara la discusión entre liberalismo y estatismo, visto el estatismo no como intervención del Estado, sino quizás la utilización del término es equivocada en este sentido, en el contexto actual que tenemos, sino la presencia del Estado en la conducción económica. Él decía, no es necesario tener esa discusión ideológica, porque en Venezuela el Estado siempre ha estado presente en todo el desenvolvimiento económico. Y tuvimos una visión liberal desde la independencia, que era lógico que lo tuvieran los padres fundadores de Venezuela, fueron liberales en el sentido europeo de la palabra en las primeras décadas del siglo XIX, como avanzada frente al mercantilismo. Entonces Uslar tiene muy claro que el capitalismo es un proceso civilizatorio. El capitalismo surge de la derrota del mercantilismo, que se basaba exclusivamente en la tenencia y en monopolios y oligopolios del comercio, como fue ejercido por España durante la colonia y durante la compañía guipuzcoana. El liberalismo es la apertura económica, es la incorporación de la pequeña burguesía, después gran burguesía, al proceso productivo, es la innovación que le aporta el ciudadano en el emprendimiento individual a una economía que antes estaba basada en el mercantilismo. Entonces es bueno tener presente que Uslar Pietri no era un protosocialista, y mucho menos marxista, igualmente, sino que era un hombre que creía en la economía de mercado y creía en las fuerzas productivas del sector privado como elemento esencial para el desarrollo económico de un país. Y por último, pero me quiero detener aquí, es el aspecto de Uslar Pietri y el petróleo. Y solamente quiero decir, para no extenderme, que para la generación de Uslar Pietri, es decir, Uslar Pietri nace en el año 6, Betancourt en el año 8, Miguel Otero Silva en el año 8, Jovito Villalba en el año 8, Raúl Leoni en el año 5, Pérez Alfonso en 1901, todos los de su generación, incluyendo la izquierda, Salvador de la Plaza, por ejemplo, aunque era anterior, y el propio Alberto Adriani, que nace en 1898, al ser producto de las minas, al no ser producto del trabajo de los venezolanos,
y al saberse también con sentido histórico que la riqueza provenía de la tierra, en el proceso también más tarde de industrialización en el siglo XIX. El petróleo era un bien que, si bien podía aportar al desarrollo, no podía ser el centro de la economía venezolana. Toda su generación participaron de esa idea de los efectos negativos sobre el desarrollo económico de Venezuela, sobre el crecimiento del país, el que se dependiera excesivamente del petróleo, y en eso tuvo razón, como también la tuvo Adriani, como también la tuvo Pérez Alfonso, como también la tuvo Betancourt y tantos otros que tuvieron presente esa realidad, por supuesto. También el petróleo fue el causante del proceso de urbanización y de industrialización de Venezuela y del proceso de democratización mismo. Yo no tengo una visión de leyenda negra del petróleo en el desarrollo económico, por el contrario, más bien entremos quizás más bien en la célebre frase sembrar el petróleo. Yo sí creo eso. Yo creo que Venezuela sembró el petróleo en el periodo democrático que se inició con la transición democrática del presidente López Contreras, continuó con Medina Angarita, tuvo la interrupción, pero tuvo orientaciones también positivas durante la dictadura de Pérez Jiménez, hubo una interrupción democrática, pero después el proceso se reactiva con el 23 de enero del 58. Me detengo allí para expandir un poco más la visión que podemos tener acerca de esa carácter visionario del pensamiento de Uslar Pietri acerca de la significación del petróleo en el desarrollo de Venezuela. Bueno, estupendo. Quería presentarles ahora a Andrés de la Chiesa. Andrés es nuestro director de investigaciones de Casa Uslar Pietri, es filólogo, y así como el doctor Grisanti nos acaba de hacer un paneo muy concreto, pero muy de fondo, sobre esa visión de Arturo Uslar de la economía y la visión del petróleo. Pues quería hablar un poco de estas cosas que se han venido dando en Venezuela y que se han distorsionado mucho, como a comenzar a hablar de indigenismo o de desnaturalizarnos de lo que nosotros somos. Recuerdo, para presentar a Andrés, una anécdota del propio Uslar, que decía que cuando Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias y él estaban escribiendo prácticamente a la par las tres novelas que escribieron en aquella época, y que inauguran el realismo mágico, tenían en el fondo aquellos tres autores tres culturas totalmente diferentes. La cultura negroide que traía Alejo Carpentier, heredado de Cuba, de su infancia cubana y de la presencia de esa cultura afroamericana que estaba muy arraigada en Cuba, pero que era muy diferente a la cultura que traía Miguel Ángel Asturias de Guatemala, que más bien era la herencia del indigenismo latinoamericano, que era una cultura también muy diferente a la cultura cubana, pero también a la cultura que traía el propio Uslar de Venezuela. Y él decía que nosotros éramos totalmente diferentes a lo que expresaba Carpentier y a lo que expresaba Miguel Ángel Asturias, porque nosotros éramos producto de un mestizaje, del más hermoso mestizaje que se había dado nunca en América, y que se dio nunca en América, porque los venezolanos tenemos mucho de europeo, tenemos mucho de indio y tenemos mucho también de negro. Entonces, esa mezcla fabulosa que se dio en Venezuela tiene unas consecuencias culturales, literarias, de todo punto de vista. Pero además Uslar es un defensor de la hispanidad. Por eso quería a nuestro filólogo de la casa presentarlo y que nos dé un boceto de una expresión un poco de ese estudio de lo que es realmente el venezolano y nuestro sentido hispanoamericanista de Uslar, que va mucho más allá de las fronteras nuestras, y que esa raíz de lo que somos es lo que luego hace que tenga el pensamiento económico y petrolero y todas estas consecuencias en política pública. Pero todo tiene un punto de origen, y ese punto de origen quisiera que Andrés nos lo explicara un poco.
Bueno, Antonio, primero, muchísimas gracias por permitirme estar acá en este foro con el doctor Grisanti. Debo admitir que estoy ante una diatriba que es evidente, yo no tengo la misma capacidad de síntesis que tiene y que acaba de mostrar el doctor Grisanti. Yo suelo irme más por las ramas, ¿no? Porque me devaneo mucho en la profundidad teórica de algunas cosas. Y también está la cuestión de que estoy ante un tema que es y sigue siendo, y ha sido siempre muy delicado, como es el tema de la identidad venezolana, hispanoamericana o latinoamericana, o como se le quiera llamar. Y ahí entramos en uno de los primeros problemas que Uslar, digamos, con mucho tino llegó a evidenciar, que es el tema del nominalismo, ¿no? Del nombre, de qué somos, por qué tenemos nombres distintos. Él no solo se pregunta por lo venezolano, por la venezolanidad, sino por la hispanoamericanidad. Entonces, ya el hecho de que nosotros no sabemos si denominarnos hispanoamericanos, latinoamericanos, indoamericanos, incluso iberoamericanos, si sumamos a todo lo que sería el mundo luso, ¿no? Incluyendo Brasil y a Portugal, ya nos evidencia, nos deja constancia de que hay una dificultad nominal para entendernos. La pregunta que se hace Uslar, que es la pregunta del quiénes somos y que parece un poco trillada, pero que creo que está más vigente que nunca porque es algo que sigue siendo, que está irresoluto, no se le ha encontrado una solución definitiva. No es una pregunta que se ha hecho él únicamente, ya se ha hecho antes. En Venezuela se le hicieron hombres como María Briceño Iragorri, hombres como Mariano Picón Salas, y esto, si lo llevamos al caso español, lo vamos a encontrar en Ortega y Gasset, e incluso en Miguel de Unamuno, que es quien plantea por primera vez este concepto de hispanidad. Bien, entonces yo quisiera retomar todo este tema, este concepto, a partir de 4 ensayos que a mi modo de ver son fundacionales dentro de la obra de Uslar Pietri, que son El mestizaje y el nuevo mundo, el mito americano, El reino de Cervantes y uno que es capital, que se llama La conquista de América como problema jurídico y moral. La mayoría de estos ensayos aparecen en un libro extraordinario que se llama Nuevo Mundo, Mundo Nuevo, que además se encuentra en la Biblioteca Digital Miguel de Cervantes para todo aquel que nos vea y quiera adentrarse a profundidad, a cabalidad en estos textos, puede hacerlo digitalmente sin ningún problema. Y entonces él en estos 4 artículos presenta un eje transversal que atraviesa todo y que es siempre el mismo, que es la dificultad que nosotros hemos tenido históricamente y que él denomina la angustia ontológica del criollo para definirnos, para saber quiénes somos, para saber de dónde venimos. Todo parte de una negación que ya voy a explicar en un momento. Y esa angustia ontológica de lo criollo porque nosotros somos los criollos, lo ontológico porque es lo trascendental y la angustia porque es una cuestión del ser, de lo existencial, es lo que define, ¿no? Estos cuatro ensayos y que creo yo también definen la búsqueda continua durante toda su vida que tuvo Arturo Uslar Pietri tratando de comprender y en algún punto de enfatizar cuál era su perspectiva, que era bastante preclara, para aquellos que lo leyeron. Fíjate que nosotros hemos tenido esta dificultad tan marcada que durante distintos periodos históricos nos hemos creído cosas muy variadas, cosas muy diversas. Hemos tenido momentos en los cuales personajes de una gran prestancia dentro de nuestra historia venezolana o hispanoamericana se han creído hidalgos de Castilla. Hemos tenido momentos, sobre todo durante la época del positivismo decimonónico, en la cual hemos querido ser franceses, hemos querido ser ingleses, hemos querido ser italianos. Un caso excepcional es el de Sarmiento, por ejemplo, en Argentina. Pero hemos tenido también momentos, sobre todo en la actualidad, en la cual hemos querido ser indígenas o hemos querido reivindicar lo negro como algo único, como algo muy, muy excepcional, sin tomar en cuenta las cualidades de ese proceso, de esa conjunción y de esa mezcla que nace a partir del encuentro de todos estos 3 mundos y que denominamos hoy mestizaje. Entonces fíjate que la solución que Uslar le encuentra a todo esto es una solución, vuelvo y repito, extraordinaria, porque lo que él propone es que precisamente el mestizaje es la manera de resolver el problema de la identidad. Lo que sucede, y ha sucedido no solamente en Hispanoamérica, sino también en Europa, es que se ha considerado lo mestizo como algo inferior porque se le ha visto desde un punto de vista racial. La raza hispanoamericana, según como la definía Uslar y como la definía Unamuno, no es una raza de sangre, por más que hubo cuestiones de linaje y de sangre dentro de su conformación. Es una raza de espíritu.
Y no desde un sentido religioso, sino desde un sentido trascendental. Entonces, lo que él plantea, y es algo en lo que yo por supuesto estoy muy de acuerdo, es que el mestizaje no es y no ha sido nunca una cuestión que se pueda ver como un elemento de inferioridad o que lleva hacia la inferioridad, que se pueda utilizar como un insulto, como algo que sirva para denostar. Lo contrario. Y él hace en El mestizaje y el nuevo mundo un paneo interesantísimo donde va explicando a través de un repaso histórico cómo los procesos de mestizaje natural, que no es lo mismo que un mestizaje artificial o impuesto, han dejado como producto o como consecuencia grandes momentos de creación, han sido fuente creadora. Hay tres ejemplos trascendentales importantísimos acá. Uno, por ejemplo, es el de la Grecia clásica, el periodo helénico, la Confederación Helénica. Grecia no era una unidad histórica, no era una unidad en ningún sentido, era la unión de distintas civilizaciones y de distintas estirpes, cada una con su propio sistema de gobierno, con su propia visión del mundo. No era lo mismo la democracia ateniense que el sistema marcial y estructurado de los espartanos. Y sin embargo conformaban un mundo desde donde surgió ese momento que nosotros llamamos la edad de oro del mundo griego, que dio lugar a los grandes pensadores, que dio lugar a Sócrates, a Aristóteles, a todos estos hombres, ¿no? Lo mismo pasa con el mundo romano. Los romanos, sobre todo ya durante el periodo del Imperio Romano, cuando conquista una nueva tierra, sobre todo en las luchas del siglo 3, 4 y 5 contra los que llamaban los bárbaros germanos, lo que hicieron fue unirlos al Imperio Romano y se convertían en eso que después Carlomagno llamó las marcas. Ellos eran la frontera que dividía el Imperio Romano digamos, del mundo externo. Y el ejemplo más importante de todos, que Uslar lo repasa en este ensayo, es el de Carlomagno, porque el imperio carolingio era un imperio multicultural, era un imperio mestizo que tenía dos cualidades fundamentales. La primera es que el mismo Carlomagno era un germano de los francos, de la tribu de los francos, que se había arrogado para sí todas las cualidades y las instituciones y las formas y las maneras del imperio romano. Creo que la imagen más clara de esto es ver como decía el mismo Uslar, el bárbaro germano que se corona emperador, es coronado emperador por el Papa en el año 800 en Roma. Y al mismo tiempo es el hombre que a medida que va conquistando territorios paganos, digamos, Sajonia o Lombardía, los abraza y de ellos toma a los hombres más de mayor prestancia, mayor inteligencia y los lleva a Aquisgrán para que produzcan, para que creen un nuevo renacimiento. El primer renacimiento no es el renacimiento del siglo XVI, el renacimiento italiano, es el renacimiento carolingio. Después vendrá el renacimiento del siglo XII, pero esto ya nos demuestra cómo este proceso de mestizaje natural es efectivamente una fuente creadora. La misma España es producto de un largo proceso de mestizaje. En España estuvieron los íberos, pero también estuvieron los romanos, y después estuvieron los godos, específicamente los visigodos, y los moros, y los judíos, y de todo esto se generó un mundo también muy distinto, que digamos, no podríamos pensar en el siglo de oro, que son 2 siglos, el XVI y el XVII, sin toda esta tradición y esta larga profusión de visiones distintas, ¿no?, que son llevadas a América. Y evidentemente, cuando todo esto llega a América, se produce un mundo nuevo. Hoy en día solemos caer en el error conceptual de decir que nosotros fuimos conquistados, nosotros fuimos expoliados, a nosotros se nos robaron nuestras riquezas. Bueno, acá hay un error muy, muy claro y muy evidente, es el hecho de creer que entre los indios americanos de ese momento y nosotros no hay ninguna diferencia ni histórica ni cultural. E incluso pasa lo mismo con los españoles. Es decir, el más abyecto españolismo como el más abyecto indigenismo o negrismo son errores teóricos fundamentales. Porque nosotros somos mundo nuevo a partir del encuentro de esas tres cosmovisiones. La cosmovisión que se genera, que a su vez va a traer una serie de contradicciones y de complejidades y de dificultades que todavía hoy estamos afrontando, y el hecho de que estemos acá hablando de esto lo explícita, es la esencia de lo que va a ser el nuevo mundo. ¿Okay? Por eso reitero, el error hispanoamericano ha sido siempre considerar que el mestizaje es una cosa inferior, cuando es todo lo contrario. El mestizaje ha sido la razón de ser nuestra. El mestizaje, una vez que nosotros logremos aprehenderlo con H y logremos aceptarlo, puede convertirse, y Uslar lo creía así con mucha firmeza, en la fuente creadora
y lo ha demostrado, y ha demostrado serlo con anterioridad, que nosotros tenemos para ofrecer al mundo, para encontrar nuestro verdadero lugar ante lo que sería, por ejemplo, el mundo anglosajón, ¿no? Fíjate, hay una frase de él que dice, lo que vino a realizarse en América no fue ni la permanencia del mundo indígena ni la prolongación de Europa. Lo que ocurrió fue otra cosa. Lo que ocurrió fue una cosmovisión nueva. Entonces, hemos tenido incluso personajes que han nacido de la contrariedad, de la contradicción, del no aceptar que el mestizaje ha sido y sigue siendo la razón de ser o el fundamento de nuestra existencia. Fíjate, por ejemplo, un personaje como el Inca Garcilaso, que tiene dentro de sí toda esta personalidad de Hidalgo Viejo de Castilla, pero que al mismo tiempo quiere recuperar o que quiere reivindicar la grandiosidad o lo que él considera la grandiosidad del mundo incaico. Fíjate un caso más cercano como es el de Francisco Fajardo, hijo de Francisco Fajardo el Viejo, un conquistador, pero también de una cacica, la cacica Isabel, que era prima hermana del cacique Naiguatá, o sea, que era Guayquerí. Y Francisco Fajardo, siendo heredero de Guayqueríes, va y lucha contra Guaycaipura, contra los caribes. Esto es interesante porque nos permite ver entonces, digamos, lo que parece en un principio una contrariedad y que para ellos quizás representó eso. O sea, había una dificultad ontológica desde el inicio. Esa pregunta está desde el inicio. ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? O sea, la dificultad era poder aceptar, digamos, el componente esencial que nos caracteriza, que era esta cuestión del mestizaje. Ahora, creo que hay una frase de Bolívar que, no sé, creo que es en la Carta de Jamaica, donde esto queda reflejado de manera muy, muy clara. Él dice que nosotros no somos europeos, no somos indios, nosotros somos un pequeño género humano. Esto lo recalcaba constantemente Uslar, ¿no? Y eso es lo que lleva en algún punto a esa conciencia de diferenciación y de individualidad que da origen a los procesos independentistas. No es una lucha contra España, es una lucha contra cierta España. Por ejemplo, los liberales españoles tenían mucho que ver con los independentistas americanos. No tenían mucho que ver los independentistas americanos con los realistas españoles o los realistas americanos. Esas son cuestiones interesantes porque, digamos, implica la eliminación de ciertos mitos, como pensar que la guerra de independencia fue una lucha de España contra América, una lucha de la América realista contra la América, digamos, independentista, liberal, de alguna manera, ¿no? Y esto es muy, muy interesante y refleja toda esta suerte de contrariedades que nos han ido caracterizando históricamente. Un ejemplo fundamental es el de José Tomás Bove. A José Tomás Bove lo seguían pardos, cuarterones, negros, indios. No lo seguían blancos rubios de ojos azules como él. Entonces, llama la atención, ¿por qué suceden estas cosas? El estudio de la historia tiene que ir afincado sobre este tipo de cuestiones. Tiene que no ser un análisis clasificatorio, un análisis fraccionado, sino el análisis de una continuidad que nos permita, a través del estudio minucioso de estos grandes eventos sociales, comprender un poco más qué nos hace ser venezolanos, qué nos hace ser hispanoamericanos. Tú mencionabas el caso, perdón si me estoy extendiendo mucho, ¿no? Es que yo me emociono y me dejo llevar. Tú mencionabas el caso de esta anécdota que cuenta Uslar Pietri sobre Carpentier, Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias, por supuesto. Pero fíjate una cosa bellísima. Él menciona, en principio, desde el punto de vista literario, sobre lo que nosotros hemos producido, cómo acá se refleja siempre el mestizaje, o la condición de mestizo, aunque no se haya querido. Primero está el caso de Sarmiento, que, digamos, idolatraba y esperaba traer al mundo hispanoamericano, específicamente la Argentina, el gran modelo democrático sajón o el sistema parlamentario británico, pero al mismo tiempo era un hombre, y uno lo encuentra en el Facundo, un hombre que sentía un gran respeto por el gaucho, un gran respeto por el payador, que son figuras típicamente mestizas. Bien, lo mismo sucede, por ejemplo, con la creación, con el nacimiento del realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? El realismo mágico incluye dentro de sí el romanticismo y las vanguardias europeas, pero al mismo tiempo tiene eso de magia y eso de superstición que es muy típico de los pueblos primitivos, que es muy típico, por ejemplo, de nuestra herencia negra, que es muy típico de nuestra herencia indígena. Y entonces ahí de nuestra herencia árabe. Bueno, por supuesto, la herencia arábiga ya traída de España también. Ahí está todo eso, la musicalidad de nuestro pueblo, la musicalidad de nuestra prosa.
está dentro de todo eso. Rubén Darío es el gran poeta hispanoamericano porque es el gran poeta mestizo. Rubén Darío, que pensaba crear una poesía absolutamente esteticista, con cantares de gansos y piedras preciosas, muy inspirado en Góngora, muy inspirado, sobre todo en los parnasianos y los simbolistas franceses, es al mismo tiempo alguien que está escribiendo para América hispana. Eso es lo que lo hace el gran poeta americano, porque era el gran mestizo poeta al mismo tiempo. Y esto nos lleva a el otro gran ensayo de Arturo Uslar Pietri, que es El Reino de Cervantes. En El Reino de Cervantes él lo que está hablando es que lo que nos une a España y a todos los países que pertenecieron a la órbita del Imperio Español, que hoy son Hispanoamérica, es una unidad cultural. Esa unidad cultural que implica el desarrollo profuso de esta suerte de, valga la redundancia, mestizaje artístico, mestizaje cultural. Y acá él hace énfasis en una cosa bien interesante. Fíjate que el proceso de conquista del mundo anglosajón, donde sí hubo una superposición de Europa sobre lo que existía antes, no produjo nuevas formas artísticas, no produjo nuevas formas nuevas fuentes creadoras como sí se produjo en América. ¿Okay? Él hace esa comparación y es importante notarlo porque si uno se fija en los grandes escritores norteamericanos, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, e incluso con anterioridad, uno va a notar dos tendencias. Primero están aquellos que están profundamente influidos por el pensamiento racionalista, el pensamiento de los ilustrados y qué sé yo. Y luego están los escritores del siglo XX, los del Deep South, que son escritores WASP, ¿no? Escritores White Anglo-Saxon Protestant. No hay, por ejemplo, una escritura mestiza propiamente dicha. Hay una escritura indígena americana, con escritores indígenas americanos. Hay una escritura negra, con, no me acuerdo si era ahora el nombre, Lytton Hughes, escrita por negros. Pero el caso venezolano, o el caso argentino, o el caso colombiano, o sea, todos estos demuestran una unidad de acción que se refleja en el boom latinoamericano y que se refleja en todos esos grandes personajes. Ahora, otra cosa interesante que se plantea acá tiene que ver con el proceso de conquista. El proceso de conquista hay que analizarlo en su dimensión y hay que analizarlo sin anacronismos. Porque en el caso español, lo que vino a darse acá no fue simplemente, como se ha dejado entrever en muchas ocasiones, un despojo. No fue simplemente venir y llevarse las riquezas a España. Acá se vino a fundar algo que no estaba antes, se vino a fundar un mundo nuevo, que por supuesto tuvo encontronazos, sobre todo en lugares donde había civilizaciones un poco más desarrolladas, ¿no? Como es el caso de Cortés y los aztecas, o es el caso de Pizarro y los incas. Por supuesto que hubo un choque. Un choque curioso porque muchas de las personas que apoyaron a Cortés, de las civilizaciones que apoyaron a Cortés o que apoyaron a Pizarro, eran tribus indígenas que estaban en contra de los incas o que estaban en contra de los aztecas. Y lo que viene de esto es la idea de que aquellos españoles, en muchas ocasiones aventureros, que vinieron a América, vinieron a quedarse, vinieron a hacer otra cosa. Y esto lo narraba Bartolomé de las Casas, y esto lo narraba el padre Vitoria. Cuando llegaron acá se convirtieron en otra cosa, ya no eran españoles, eran americanos. El tirano Lope de Aguirre, que fue un personaje que llamó mucho la atención de Uslar Pietri, no solo de Uslar, de muchos escritores venezolanos, tiene la particularidad de que precisamente el tipo denosta su pasado español y es otra cosa, se transforma en otra cosa. La carta de Cortés al rey Carlos V, diciendo, expresando su preocupación porque él ha entregado su vida en México y que ha sido de alguna manera dejado de lado por la realeza y él ahora empieza a considerarse otra cosa, también es un ejemplo de eso. Entonces, los mismos los herederos de Pizarro, que en su momento empiezan a quejarse de los enviados de España y se arma toda una suerte de mini revolución allí. Estos elementos ya nos empiezan a hablar y creo yo que sirven como un ejemplo bastante transparente y bastante claro sobre qué es la hispanidad. La hispanidad nace en el momento en que ese mundo nuevo se crea. Y no solamente a partir de la generación, esto es interesante, de la generación y el encuentro de esos tres mundos y de lo que surge de ellos, sino de cada mundo que viene acá empieza a sentirse cosa nueva. Cada hombre que viene acá y que pertenece a un mundo distinto empieza a sentirse ya no africano, ya no español,
ya no indígena, sino algo nuevo. Y eso se da en una generación, eso se da en pocas generaciones. Porque no fue precisamente como han sido otros casos, por ejemplo el de la Francia en el Congo belga, un proceso de sojuzgar a los que allí estaban, de esclavizar a los que allí estaban para explotarlos y ya. Ahí se ve, por ejemplo, sobre todo en el caso de los virreinatos, ¿verdad? Como es el del Río de la Plata, como es el del virreinato de Santo Domingo, como es el caso de, bueno, todos estos que vengo mencionando. Hubo una gran preocupación por crear, por traer el imperio a América, de manera tal que quienes estaban acá no eran una colonia, sino que eran parte de las Indias, eran parte del imperio. El que nacía en América podía participar de las filas del ejército español, es el caso de Miranda, por ejemplo. Estas cosas son bien interesantes. Yo quiero cerrar esto, para no extenderme más, con un pensamiento de Arturo Uslar, que a mi modo de ver es el más maravilloso y el más interesante de cuantos él plantea en torno al tema de la hispanidad. Y es cómo acá se genera un flujo de las ideas, cómo el concepto que termina llegando hasta nosotros, conceptos como libertad, conceptos como el respeto a la propiedad, la igualdad, el de respeto a la vida, son cosas que surgen de acá mismo, de América, surgen de ese proceso de descubrimiento y de la concepción quizás un poco distorsionada que se tuvo en principio de los indígenas americanos. Cuando Colón envía su carta a los reyes católicos hablando de que había encontrado el paraíso en la tierra, esa carta empezó a circular por toda Europa. Y dos hombres en particular que tuvieron una gran importancia histórica, como son Erasmo de Róterdam y Tomás Moro, leyeron eso y creyeron ver en ello, no por ingenuidad, sino porque había allí un proyecto político, la figura del cristiano originario. Hay que notar que tanto Erasmo como Tomás Moro eran protestantes, ¿no? Y el protestantismo, una de las cuestiones que levantaba era esta idea de volver al cristianismo original. Y ellos creyeron ver allí a esto que después se va a llamar el buen salvaje, que es algo que Carlos Rangel explica de una manera extraordinaria en su famoso libro del buen salvaje al buen revolucionario, ¿no? Ese mito del buen salvaje va a influenciar poderosamente a la Ilustración, va a influenciar poderosamente a hombres como Voltaire, como Montaigne y sobre todo como Jean-Jacques Rousseau. Y Jean-Jacques Rousseau va a plantear todo esto en su idea del hombre en el estado de naturaleza como un hombre bondadoso y bueno. Lo va a plantear en el contrato social. Las ideas planteadas por Rousseau, por Voltaire, por Montaigne, todos estos personajes van a influenciar poderosamente las grandes revoluciones del siglo XIX, particularmente la Revolución Francesa. Y es bien interesante que esto haya sido así, porque estas son las ideas que luego vuelven, son las ideas que se plantean en la Declaración de Filadelfia con Jefferson, son las ideas que quedan plasmadas en el Congreso Constituyente de 1811, donde participa, por supuesto, Juan Germán Rossio, y donde se declara la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad. Es decir, son ideas que nacieron quizás por azar o por destino en América, en la América hispana, que fueron y se reconfiguraron y que tuvieron otro sentido y fueron moldeadas por el curso de la historia y de los hechos y cosas que no podemos prever en Europa, por hombres que creyeron ver en ello un proyecto político o que con ingenuidad creyeron realmente ver a quienes representaban el paraíso en la tierra y que luego vino a configurarse en ese proceso de revolución y de diferencia y de cambio que conocemos como el proceso independentista hispanoamericano. Entonces yo creo que esa es una idea bien interesante porque nos habla del flujo de las ideas, nos habla de cosas que uno no puede prever y que tardaron por supuesto siglos en darse y que Arturo Uslar Pietri remarca de una manera extraordinaria. Fíjate, yo creo que la imagen más latente de eso, y tú la conocerás a la perfección, es, creo que en el primero o segundo capítulo de La Isla de Robinson, un libro de Arturo Uslar Pietri, es ver a Simón Rodríguez leyendo el Emilio de Jean-Jacques Rousseau. Y ese Emilio, que es la figura del hombre libre y la figura del hombre que está en contra del autoritarismo y qué sé yo, lo inspira de una manera muy poderosa. Y Simón Rodríguez, por supuesto, inspira a su vez de una manera muy poderosa a Simón Bolívar. Entonces, es bien interesante ver esto, porque Uslar Pietri fue el primer historiador, el primer pensador, por lo menos en el caso venezolano, que supo ver desde un punto de vista sociológico, casi dentro de la escuela de los anales, desde un punto de vista de grandes eventos y cómo estos se interconectan, esa casuística,
ese curso de ideas que fue de alguna manera circular, ¿no? Nos hace pensar un poco en la circularidad nietzschiana. Eso me parece extraordinario y me parece bien interesante. Quedarían otras cosas por decir, pero tampoco me quiero comer todo el foro, A ti porque hay si que, no, puedo a estar ti hay acá que tenerte, a ti hay que tenerte miedo. totalmente. No, pero muy bien, Andrés, te felicito por ese extraordinario análisis, lleno, por supuesto, de una cultura muy profunda para poderlo hacer. Yo les tenía a los dos un par de preguntas para iniciar como esta etapa de diálogo. Una pregunta al doctor Grisanti, evidentemente, sobre la visión de Uslar Pietri y la política petrolera o una política petrolera ideal, o sea, y el momento en que está viviendo hoy tanto la humanidad como la realidad petrolera venezolana. Yo quería preguntarle sobre, desde esa visión de Uslar, que alertaba sobre los graves peligros que están sobre la industria petrolera, los grandes retos de la industria petrolera venezolana, no solamente por la llegada de las innovaciones tecnológicas que podían hacer que el petróleo ya no fuese una fuente principal de ingreso y que en algún momento el petróleo dejara de ser importante y que teníamos que recurrir, por eso teníamos que diversificar a tiempo nuestra economía, pero hasta cosas tan puntuales como el futuro de PDVSA. En estos días veía un programa de Primer Plano con Arturo Uslar y Marcel Grañé, donde él alertaba sobre la quiebra inminente de PDVSA, que PDVSA estaba condenada a la quiebra porque ninguna empresa en el mundo podía mantener los niveles los niveles de extracción de dinero que el Estado venezolano dejaba a PDVSA casi que en el esterero, y que le quitaba más del 90% de lo que producía, que por más ingresos que podía tener PDVSA, pues ese modelo económico, ese modelo que estaba allí iba a terminar quebrando a PDVSA. Y por supuesto terminamos en este gran desastre. Es decir, ¿cuál sería esa visión actual, trayendo a Arturo Uslar un poco al presente? ¿Cuál sería esa industria petrolera o este último inning que tenemos de industria petrolera por los desafíos de la humanidad? ¿Cuál sería esa política petrolera acorde a ese pensamiento o a ese legado que nos dejó Arturo Uslar Pietri? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta que me parece muy relevante. Dejé algunos temas para resumir y también felicito al joven Lesquiaza por su exposición. Sí quiero decir una cosa importante sobre el mestizaje. En efecto, aquí tengo un libro maravilloso que se llama Medio Milenio de Venezuela, que es una recopilación precisamente de los ensayos históricos de Arturo Uslar Pietri por parte de la Goven, que fue la sucesora de la empresa Creole, que es ExxonMobil hoy día, y que hizo este trabajo maravilloso. Luis Moreno Gómez en su momento como gerente de asuntos públicos de la empresa La Goven. Allí él se refiere precisamente, si alguien quiere adentrar o profundizar sobre el mestizaje, a ese tema tan trascendental que es lo que aporta la América hispana o Iberoamérica, si se quiere, a la universalidad del civilizatoria del mundo moderno. Sí quiero decir sobre el punto del mestizaje también y aclarar que Bolívar habla del nuevo género humano no en la Carta de Jamaica, sino en el discurso de Angostura de 1850. Muy bien. Sí. Y también significar que José Gil Fortul, en su Historia Constitucional de Venezuela, cuando habla pues de que el momento de la independencia de Venezuela es un país de 800.000 habitantes, él allí pone de manifiesto que ya en ese momento se estimaba que el 50% de la población venezolana era mestiza, entendiéndose como tal raíces africanas, raíces europeas y raíces indígenas. Más tarde, cuando me toca ser profesor de la Universidad Libre de Bruselas y de la Universidad de Boston, Bruselas, durante mi ejercicio como embajador en la Unión Europea y Bélgica, en ese momento, a fines de los 90, en esa cátedra, en uno de los libros, leí las cartas de Hernán Cortés al emperador Carlos V igualmente, pero ya ahí se dice, en uno de los ensayos de los libros de texto que tenía para mi curso, que era sobre economía
latinoamericana, pero yo le daba una visión histórica a los estudiantes europeos que se inscribían en el curso. Era un curso en el posgrado de administración, en la maestría de administración. Decía que ya Venezuela era el segundo país más mestizo del mundo para los años 80, para los años 70, para los años 80, para los años 90. Estamos hablando que el 70% de la población venezolana es mestiza. Con 3 raíces. De manera que es importante reivindicar, porque ahí está la base de nuestro gentilicio moderno y de cara al futuro, la creatividad que le hemos podido nosotros dar. Y ahí reivindico, por cierto, una cosa importante, porque él hablaba del linaje de Uslar Pietri también. Bueno, el linaje es muy relativo. Uslar Pietri es bisnieto de un inmigrante, no un inmigrante, un alemán que se formó en Inglaterra y en Alemania, no en la Alemania unificada, sino en Sajonia, y viene a Venezuela con la misión británica. Y como tal, básicamente es un inmigrante, su bisabuelo. Y por el lado materno de los Pietri es también descendiente de inmigrantes corsos. Entonces, Uslar Pietri no pertenecía a las familias de los blancos criollos en el sentido estricto de la palabra. Tenía un parentesco y fue descendiente de Carlos Sublet, pero Carlos Sublet también era hijo nieto de inmigrantes canarios e inmigrantes franceses vascos. Entonces estamos hablando también en ese caso de que él sintió la realidad de que era descendiente de inmigrantes, pero siempre tuvo un gran sentido de la venezolanidad, como casi todos los inmigrantes que llegaron, italianos y los nuevos también que llegaron en los años 40 y 50. He sido estudioso de ese tema igualmente. Para el año 1950 Venezuela era un país de 5 millones de habitantes y se estima que entre los 40 y los 50 ingresaron a Venezuela casi 1 millón de inmigrantes europeos y mediterráneos, judíos, árabes libaneses, árabes palestinos, árabes sirios, españoles, una de las comunidades más ricas del mundo. Venezuela tiene para los años 60, 70, 80 la segunda comunidad hispana de América Latina, solamente superado por Argentina. Y ese aporte fundamental es el que hace también nuestra venezolanidad. Dicho eso, y disculpen un poco que me refería a temas que quizás son más de la pericia del joven Lesquiesa, pero sí quiero decir acerca de lo petrolero. En efecto, partiendo del pensamiento de que el emprendimiento empresarial privado debe ser el fundamento del desarrollo económico junto con el Estado, es evidente que Uslar Pietri siempre tuvo aprehensión acerca del dominio del Estado sobre la explotación petrolera. Por supuesto, sabemos que ese dominio viene del famoso decreto de Carlos V de 1520, 1526, pues en esa fecha de ese entonces, donde los jugos de la tierra pertenecían a la corona, que es ratificado en el decreto de Quito de Bolívar de 1829, donde dice que los jugos de la tierra, los menes, son de la República. En la tradición anglosajona, el subsuelo pertenece a quien es dueño del suelo, igualmente. Pero ahí hay un sentido muy importante también de un principio básico que para Uslar Pietri es fundamental, que es la relación entre libertad y propiedad. No puede entenderse la libertad sin la existencia de la propiedad privada. La ocupación de la propiedad privada por lo público es una manera de coartar la libertad. Y ese principio es muy importante tenerlo presente, y por eso tenía esas dudas acerca del desarrollo petrolero de Venezuela y del desarrollo minero. Uslar Pietri tenía muy presente la fiebre del oro en California. O sea, al acabar la fiebre, bueno, hoy día California es la 7ª, 8ª o 9ª economía del mundo, si lo vemos separada de los Estados Unidos, porque tuvo también el efecto
positivo de la inmigración diversa que tuvo tanto de Asia como de Europa. Pero dicho eso, para responder exactamente la pregunta, recordemos dos aspectos fundamentales. Urlar Pietri, cuando escribe el 16 de julio, el 14 de julio, día, por cierto, de la toma de la Bastilla, aniversario de la Francia republicana moderna, cuando escribe el artículo Sembrar el petróleo, concibe básicamente ese artículo, y al releerlo anoche, el artículo, su visión era la de un país agropecuario. Ni siquiera se acerca, y pudiéramos decir una pequeña crítica allí a su pensamiento, lo hace más tarde cuando se vuelve a referir al tema en un artículo en 1951, 52, al cual se refiere en una ocasión, una estupenda conferencia, el también crítico de arte y humanista Víctor Guedes, donde cuando él habla de industrialización, igualmente, pero en el momento que escribe el artículo, Urlar Pietri está pensando es que los fondos provenientes de esa riqueza fugaz, que es el petróleo, en tiempo histórico la riqueza fugaz puede ser 100 años, ya entramos en la fase de declinación del petróleo. Poco sabemos y a poco se les dice, por ejemplo, que desde 1973 y 79, los boom petroleros de los 70 hasta esta fase, la participación del petróleo en la mezcla, en el matriz energética mundial ha pasado de cerca del 50% al 30%, con tendencia declinante hasta el 20% en las próximas décadas. De manera pues que en tiempo histórico esa condición de fugacidad del petróleo como riqueza minera sigue presente y sigue vigente en ese sentido. Pero él la concibe exclusivamente hacia lo que denomina Urlar Pietri el desarrollo agropecuario del país. Él dice los excedentes del petróleo tienen que llevarse a la formación de capital fijo, pero ese capital es agrícola, es agropecuario, son siembras son mecanismos de modernización, y eso lo deriva Urlar Pietri sin duda alguna de Alberto Adriani. Alberto Adriani es casi que el primer economista profesional del país. Se gradúa en 1925 de licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Ginebra y es el que trae a Venezuela el pensamiento. Claro, él era además hijo de un inmigrante italiano de la isla de Elba, agricultor. Entonces estamos hablando que básicamente de que el doctor Urlar Pietri concebía junto con Adriani, junto con Pérez Alfonso, con Betancourt, Miguel Otero Silva, Salvador de la Plaza y los otros que pensaron en la Venezuela, de la significación del petróleo en Venezuela, en que se trataba de una riqueza minera cuyos emolumentos, cuyos ingresos debían destinarse a la formación de capital fijo. Y aquí bosqueja y dice, cuando habla él de que de la posible quiebra de Petróleos de Venezuela, se refiere también precisamente a eso. Él tenía la noción histórica de que el Estado como productor de bienes y servicios, el Estado como dueño de los medios de producción era equívoca. Es una equivocación histórica pensar que el Estado, por supuesto que hay empresas estatales eficientes y las hubo, y Venezuela la tuvo en la propia Petróleos de Venezuela durante por lo menos 2 décadas y medio. Igualmente, la empresa una de las empresas más eficientes del mundo, Singapore Airlines, es una empresa del Estado. Podemos hablar de múltiples empresas. La propia Statoil, hoy Equinor, es una empresa que sigue siendo 80% del Estado noruego. Pero Noruega es un país que venció los dos problemas centrales a los cuales Adriani y Urlar Pietri fueron premonitorios, que fue lo que hoy se denominan la maldición de los recursos y la enfermedad holandesa. Estamos ante una situación donde hemos tenido la exacerbación estas últimas décadas de la enfermedad holandesa y de la maldición de los recursos. ¿Qué es la maldición de los recursos? Es la circunstancia de que Venezuela pudo crecer armónicamente el sector petrolero y no petrolero a una tasa del 6,6% con bajo empleo y casi inexistente inflación
entre 1940 y 1980. Entre 1980 y el 2002, Venezuela crece a solamente 1%, pese al boom petrolero de los años 70 y el boom petrolero que se avecinaba y que partió del año 2003 hasta el año 2014. Oye, ¿cómo es que crece menos con más ingresos? Esa es la maldición de los recursos. Si no hubiéramos tenido una evolución de precios pasando de $1.60 a $3 en el 73 y a $40 en el 79, probablemente los precios hubieran subido moderadamente y el desarrollo de la economía hubiera sido más armónico. Por enfermedad holandesa, que es un término que acuña la revista The Economist en 1977, se entiende que un boom de precios de una materia prima de exportación tiende a sobrevaluar la moneda, en otras palabras, a hacer más barata la divisa y por consecuencia de lo cual se desindustrializa el país y las actividades de bienes transables como la agricultura, la agroindustria y la industria manufacturera se comienzan a desvanecer en el crecimiento económico en favor de las actividades de bienes no transables como la especulación inmobiliaria y la especulación financiera, los servicios, las importaciones y el Estado y el sector público. Eso lo tuvo clarísimo antes de lo que los tratadistas hoy. Esto hoy día forma parte de los estudios de economía del desarrollo desde los años 70. Urgar Pietri y Adriani estaban pensando ya en la maldición de los recursos y en la enfermedad holandesa en los años 30, el famoso trabajo de Adriani del 31, la crisis, el cambio y nosotros, donde dice la sobrevaluación de la moneda nos va a llevar a la destrucción del sector agrícola y nos va a llevar a la destrucción de la incipiente industrialización que tenemos. Hoy día estamos viviendo las consecuencias exacerbadas, estas últimas décadas más recientes, sobre todo desde los años 70, pero sobre los últimos 20 también, de la exacerbación de la maldición de los recursos y de la enfermedad holandesa. Bueno, ¿qué queda de cara al futuro? Bueno, ya en los años 60, el primero que comienza a hablar de empresas mixtas, petroleras, por cierto. Yo entiendo la significación del Estado. La nacionalización petrolera en Venezuela en el 75 fue un proceso. Teníamos que demostrarnos que nosotros éramos capaces, los venezolanos, de manejar la industria, y lo demostramos en su momento. Pero hoy día, ya en 1961, 62, en un discurso de Rómulo Betancourt, él habla por primera vez de la constitución de empresas mixtas. Las empresas mixtas en el sector petroquímico se realizan a partir de la creación de Química Benoco en 1967-68, durante el gobierno del presidente Leone, y fueron la iniciativa de un gran venezolano, un gran industrial que creyó en la relación armónica entre el Estado y el sector privado, que fue el ingeniero Julio Sosa Rodríguez, que en alguna medida interpretó que la siembra del petróleo no es otra cosa que la siembra de la industrialización. Urgar no hablaba de industrialización en 1936. Habló un poco marginalmente en 1951 y 1952. Después se asumió el proceso de industrialización a través del método o del modelo de sustitución de importaciones, que también fue llevado aunque tuvo efectos positivos, finalmente no se ajustó en América Latina y se ha adoptado más que todo un sistema liberal, más de mercado basado en el desarrollo a partir de la inversión privada nacional e internacional. Hoy día, de cara al futuro, vista la experiencia de Petróleos de Venezuela como empresa del Estado, los últimos lustros, evidentemente que tenemos que buscar una modalidad donde haya una relación entre el Estado y el sector privado nacional e internacional que se constituya en un factor de innovación. Hoy día la siembra del petróleo ya no es la utilización de los márgenes de excedente que daban los ingresos petroleros, que en este momento están en cero, por cierto. Hoy día, básicamente, para este año 2020, los economistas más profesionales están previendo que
el neto entre la exportación y la importación de petróleo, con una producción de petróleo de caída, va a ser prácticamente cero en el año 2020. O sea que tenemos una economía donde el ingreso petrolero ya no está aportando ingresos de divisas netas entre exportación e importación para la economía venezolana, y es una nueva realidad que tenemos que enfrentar los venezolanos. De cara al futuro, para la reactivación de la industria petrolera, se requieren inmensas cantidades de inversión. Hay un proyecto de inversión que requiere 98.000 millones de dólares en un periodo de 8 años para reactivar la industria petrolera y regresar a un nivel de producción del orden de 3 millones de barriles diarios. Esa cifra de inversión de capital, ¿de dónde va a venir? ¿Quién la va a traer? No puede sino traerla el sector privado nacional e internacional. De manera que yo abogo por la formación de empresas mixtas en el futuro, con o sin mayoría estatal, y esto lo digo como economista profesional, o inclusive 100% privada. Igualmente el desarrollo futuro de la industria petrolera, teniendo presente que el petróleo ahora sí entró en su fase de declinación definitiva en la matriz energética mundial. Bueno, maravilloso, maravilloso, doctor Grisanti. Creo que es una visión sumamente clara, sumamente una claridad meridiana lo que acabamos de escuchar, y cuál es el rumbo que debería tomar aquí la industria petrolera y el futuro de la industria petrolera. Creo que tomado por esa perfecta relación entre libertad y propiedad, Venezuela, para poder salir de la crisis que hoy tiene, definitivamente tenemos que ir a un esquema diferente. No hay recursos para reactivar campos, usted lo sabe más que nadie. PDVSA está quebrada, el Estado venezolano no va a contar con los recursos mínimos para reactivar la producción. Nadie nos va a venir a prestar plata para que una empresa del Estado por sí sola pueda reactivar producción petrolera. Y el futuro de Venezuela todavía sigue anclado al petróleo, pero sigue anclado sobre todo a los viejos dogmas, a esos viejos clichés que nacieron del buen salvaje. Por eso, ¿por qué mezclar a estos dos Uslars? Yo creo que de estos dos Uslars son fundamentales en el análisis. Cómo una sociedad tiene que eliminar sus viejos complejos de origen, para poder superar y tomar las medidas económicas necesarias y abrirse hacia un mundo nuevo. Creo que ahí es que está la perfecta relación de este foro con estos dos estupendos ponentes que nos están hablando de unos temas que se parecen uno al otro. ¿Por qué? Porque las medidas que termina tomando una sociedad es consecuencia también de su identidad, de dónde viene y de dónde salen una cantidad de cosas y de complejos que fueron naciendo en el tiempo, que acabaron con Venezuela. Que ese ejemplo de crecimiento económico sostenido, que hay una casualidad, doctor Grisanti, que de verdad que es increíble. Desde 1917 hasta 1973, que estuvo el país trabajando bajo un esquema de sociedad, si se quiere, primero con un régimen absoluto con un régimen de concesiones, y a partir de la ley del 43 con una ley del 50-50, que prácticamente era una sociedad del Estado venezolano con las empresas transnacionales petroleras. Desde 1917 a 1973, Venezuela tuvo índices de crecimiento nunca vistos. Fue el país que más creció en América, fue uno de los países de mayor crecimiento en el mundo, y el tamaño del Estado no estaba sobredimensionado. Pero luego del año 73, y viene el proceso de la nacionalización, pues entonces comienza a coincidir una cantidad de variables económicas que usted la mencionaba perfectamente, que Venezuela no había podido crecer más allá del 1%, pero hay una fecha de un antes y un después, y parece que ese punto cero pareciera ser definitivamente el tema del petróleo. Y creo que el mismo que la nacionalizó, Pérez, es el mismo que luego abre las puertas al capital privado en la industria petrolera con el proyecto de Petrodelta. Es decir, que incluso hay un mismo personaje llamado Carlos Andrés Pérez, que es el mismo que nacionaliza, pero luego es el mismo que abre de nuevo la industria a esto. Pero resulta ser que atacamos
hay un sector del país que ataca con mucha agresividad a Carlos Andrés Pérez. Además, ahí se mezclan una cantidad de factores políticos, incluso de su mismo partido, que son los que terminan sacándolo, porque eran los que controlaban aquello, y lo que terminó siendo el fin del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero indistintamente de eso, volver a que tengamos una economía sana y a que tengamos libertad pasa definitivamente por disminuir ese tamaño del Estado, que es la tarea que nos deja Uslar en aquel discurso memorable en el año 58, que dice: cuidado, no sigamos haciendo crecer al Estado porque se va a volver una temible máquina de tiranizar. Y efectivamente, se volvió una temible máquina de tiranizar. Ahora, ¿cómo hacemos ahora nosotros? Esto no es un problema de cambio de nombres. Usted se puede llamar Luis Xavier, usted se puede llamar Hugo, usted se puede llamar Nicolás, se puede llamar Juan, Enrique, Claudio, Leopoldo, el que usted quiera llamarse. El problema no es un problema de nombres, es un problema de ideas, un problema de modelo, y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Yo le quería preguntar a Andrés, y quiero traérmelo también un poquito al presente, utilizando las técnicas y ese pensamiento y esas tareas de Uslar, para una pregunta porque la estoy sintiendo. Y te digo, Andrés, la siento, doctor Grisanti, la siento muy cerca, ¿no? Por razones obvias. Y es esta pregunta: ¿es Hispanoamérica una nación? ¿Se puede decir que hay una nación hispanoamericana? Esa es la primera pregunta. ¿Es esa Hispanoamérica una consecuencia de mestizaje sobre mestizaje? Porque evidentemente las Españas, y les recomiendo, y no quiero parecer delante de la cultura de ambos, una cosa muy poco, está recomendando una serie de televisión, pero es que está muy bien lograda, que es la serie sobre Isabel, la vida de Isabel de Castilla. Y es la creación, y está en varios en Netflix, y está en Amazon Prime, la posibilidad que puedan ver la serie de Isabel, porque esa Isabel de Castilla, casada con Fernando Aragón, los reyes católicos, son los que realmente ahí ves en medio de aquel debate político, que surgen además estas leyes. Es la abuela del emperador. De aquí surge una cantidad de problemas que van a terminar en el tema de la nacionalización petrolera, pero que ya lo había experimentado México en el 36, había Lázaro Cárdenas, además corrió a los capitales mexicanos a los capitales americanos y transnacionales de México, y paralizó sin duda alguna el progreso que llevaba la industria petrolera mexicana. Pero somos entonces una nación hispanoamericana, un mestizaje sobre mestizaje, ese mestizaje que vemos de los tiempos de Isabel de Castilla, que comienza con vencer al moro, convencer y conquistar Andalucía, a Andaluz, que era como se llamaba en aquellos tiempos. Esa nación es la que saca y apoya a Cristóbal Colón, esa nación recién fundada, porque todavía España está viviendo y siendo víctima de los procesos también independentistas entre catalanes, el tema vasco, que también, que no está tan candela como el tema catalán, pero sin duda alguna tiene mucho que ver en todo esto, en la discusión de la política española. Y esto termino con una pregunta, Andrés, y quisiera también, doctor Grisanti, escuchar su opinión sobre eso, que usted, por su labor diplomática y su experiencia conocedora de Europa, ¿es Venezuela la hija más parecida a su madre de las naciones de Hispanoamérica? ¿Venezuela es la más parecida a España? Por aquí hay un dicho que dicen que nosotros somos la otra isla Canaria, que Venezuela es la octava isla. Y tiene mucho que ver incluso con nuestro acento, tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con tantas cosas que están allí alrededor. Pero viendo lo que pasa en el Parlamento de España, viendo lo que nos pasó a nosotros en todos estos procesos políticos, y todo esto, pues me suena, y escuchándote, Andrés, lo que tengo es un tufo a que tenemos un origen parecidísimo, y resulta ser que la hija se parece mucho a la madre. Bueno, ¿Qué crees tú que pasa en todo esto? Permíteme un momentito,
si me permites un momentico, Antonio, sí me gustaría hacia el final referirme a la significación de la frase sembrar el petróleo en los tiempos modernos, en el siglo XXI. ¿Cómo Porque no? quiero pasar de la transición, de la reinversión de los excedentes petroleros en la agricultura, luego en la infraestructura, luego en la educación y luego en la formación de capital humano, a la tercera y la cuarta revolución, donde el extractivismo rentístico que hemos vivido exacerbado en los últimos lustros no nos va a llevar al desarrollo. Quisiera referirme a ese tema central de cuál es la concepción. A mí me tocó escribir hace unos años atrás en la revista Petróleo YB, que dirigía, en paz descanse, una brillante periodista que fue Inés Roll. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y un trabajo, un breve ensayo que se llamó Sembrar el petróleo o sembrar ciudadanos. Y de allí se deriva todo un pensamiento que en el ámbito de la tercera y la cuarta revolución industrial que está viviendo el mundo, requiere que Venezuela abandone su noción extractivista del desarrollo para pasar a una concepción constructiva, a pasar a productiva, basada en la formación del talento humano y no en la extracción de recursos del subsuelo. Si me permite, más adelante. ¿Cómo no? Entonces, vamos a escuchar a Andrés esta pregunta que además nos promete que no nos vamos a encadenar ninguno, aunque la pregunta me extendí bastante haciéndola, para que además el doctor Grisanti pueda cerrar el foro con eso que nos acaba de plantear, que me parece sumamente interesante. ¿Cómo sembraríamos el petróleo? Y creo que es la fase final de este foro, ¿cómo sembraríamos el petróleo en asunto actual? Pero bueno, aquí te dejo, Andrés, con la pregunta. Venezuela es la hija más parecida, y en términos muy juglaristas, es la hija más parecida a la madre. Voy a tratar de empezar de atrás para adelante, ¿no? Tú sabes que hay un dicho, hay un refrán que es muy cierto, que en Venezuela, y no solamente en Venezuela, en varios países de Hispanoamérica, se suele decir más desde un punto de vista de las cosas negativas que hacemos, de los vicios que tenemos, que de las virtudes, lo cual me parece un error, pero no deja de ser cierto, que somos dignos hijos de España, ¿no? Si uno se pone a compararlo desde el punto de vista histórico, se va a dar cuenta de que hay muchos elementos en la historia de España que acá se reiteraron de una manera casi calcada. Sucede con la Guerra de Independencia Española. La Guerra de Independencia Española es un reflejo de la Guerra de Independencia Americana. La Guerra de Independencia Española, además, sucede por las mismas razones que motivaron la Guerra de Independencia Americana. América, en un principio, buscaba reivindicar la justa potestad de Fernando VII en contra de los bonapartistas, de los franceses bonapartistas, y no amedrentar o atacar directamente a la monarquía como un constructo. Y la Guerra de Independencia Española precisamente es la lucha de la España histórica en contra del bonapartismo, ¿no? Ahora, fíjate, tú me preguntabas si acá nosotros somos el producto del mestizaje sobre el mestizaje, efectivamente. Un poco lo que comentaba anteriormente. España es el producto de un largo proceso de mestizaje cultural, de mestizaje racial incluso, de mestizaje artístico, de mestizaje en la lengua. La lengua castellana no es simplemente una lengua más heredera del latín. Es una lengua que está bañada y permeada por la influencia árabe, por la influencia de otras lenguas. Me parece que se cayó acá del foro Grisanti. No sé si se salió el doctor Grisanti. Sí, sí, pero continúa, Andrés. Bueno, y lo va sumando. Y digamos, todo ese proceso se nota en el lenguaje. No sé si tú sabrás que la mayoría de las palabras que empiezan por AL son palabras que se originan del árabe, no sé, a la almohada, o sea, palabras que parecen muy, muy sencillas, vienen de allí. Ese mestizaje se nota en la lengua, y la lengua es sin duda la cosmovisión, la lengua es sin duda la manera en que tú ves el mundo. Pero además somos el producto de un mestizaje occidental, porque el mismo Occidente surge de ese largo proceso de confluencia y de lucha y de conflicto. El conflicto en muchas ocasiones, aunque uno lo vea desde un punto de vista, por supuesto,
más pacifista, de aquel que niega el conflicto, es una de las raíces fundamentales de la creación de nuevas cosas, de nuevas civilizaciones, de nuevas formas de ver el mundo. Eso es algo innegable, porque ese ha sido el motor fundamental de la transformación histórica, el conflicto, el encuentro. No simplemente el conflicto marcial o el conflicto guerrero, sino también el conflicto entre culturas, ¿no? Me gustó que hicieras mención a esa serie de Isabel la Católica, porque me parece una serie extraordinaria de TVE, algo que hacía tiempo no se veía, porque España tiene un problema desde hace bastante tiempo, y es que siente una suerte de complejo de culpa, así como nosotros sentimos una suerte de complejo de inferioridad o una ausencia de identidad. En España se da mucho la culpa histórica. Y esas son dos cosas que nosotros tenemos que resolver. Yo creo que el haber creado esa serie y el haber reivindicado desde un punto de vista bastante positivo lo que fue la gesta de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón y lo que implicó para el mundo la construcción de la hispanidad desde ese momento en que se da la conquista de Granada en 1492, es bastante valioso, es bastante importante y es una cosa que tiene su preeminencia, su preponderancia. No sucede lo mismo con las series de Felipe II y de Carlos I de España, lamentablemente. Si somos una nación, eso es un tema mucho más complejo de analizar. Yo creo que no somos una nación en el sentido lexicográfico, en el sentido de diccionario de lo que significa una nación. Es decir, no somos una unidad territorial, evidentemente, como lo hubiera esperado, como lo hubiera querido Francisco de Miranda con su Colombella. No somos una unidad política. Hay cuestiones que por supuesto varían en cuanto a la visión que nosotros tenemos de nuestro propio ser y de nuestra razón de ser en este mundo, dependiendo de si uno ha nacido en Ecuador o ha nacido en México o ha nacido en Argentina, pero evidentemente somos una unidad cultural. Y el ser una unidad cultural, con sus diferencias, pero sobre todo, y por supuesto, con las grandes semejanzas que nos unen, permite pensar en una suerte de nación ya en esos términos, una nación más bien trascendental o una nación espiritual, que es lo que Arturo Uslar denominaba el reino de Cervantes. Desde ese punto de vista sí podemos considerar a Hispanoamérica una nación. Y yo creo que esto nos permite ir a lo importante. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todos estos conceptos el día de hoy? Porque si nos quedamos únicamente hablando desde el punto de vista de lo teórico, desde el punto de vista de qué tan importante es esto filosóficamente, qué tan importante es responder la pregunta ontológica de quiénes somos y a dónde vamos, bueno, eso puede parecer trillado, no le va a interesar a todo el mundo. La pregunta verdadera es, ¿qué va a hacer el mundo hispánico ahora? ¿Qué puede hacer el mundo hispánico ante las grandes concentraciones de poder de, por ejemplo, el mundo anglosajón? ¿Qué respuesta puede darle la hispanidad ante el contexto actual de desarrollo vertiginoso de la tecnología, del desarrollo vertiginoso de la innovación? ¿Cuál es la unidad que podemos nosotros desarrollar, sea entre Venezuela y España, sea entre España y Hispanoamérica, sea entre Venezuela y Argentina y Colombia, etcétera, para generar nuevos núcleos de conocimiento, nuevos núcleos de saber, ante los núcleos actuales de ese conocimiento y de ese saber, que era lo que decía Uslar Pietri constantemente? El gran problema de la educación y que nos lleva a repensar la educación hoy en día, tiene que ver con el enorme foso que se va acrecentando cada vez más, con ese abismo de conocimiento que parece generarse entre los países desarrollados o entre, digamos, el mundo anglosajón y los países en vías de desarrollo o subdesarrollados que perviven o permanecen tanto en la América hispana, que es lo que nos atañe y nos importa ahora, como en África, ¿no? ¿Cómo podemos, entre todos, generar una suerte de lo que yo llamaría una confederación hispanoamericana de intereses, alejado de este concepto erróneo que es únicamente ideológico y doctrinario, que es el concepto de la patria grande, que no tiene nada que ver con lo que acá se plantea y que es una cuestión, como dije recién, más ideológica? ¿Cómo podemos hacer todos nosotros, hispanoamericanos, hispanos continentales, en vista de los desafíos y de las tareas que nos presenta este nuevo mundo, así como fue Nuevo Mundo 1492, este nuevo mundo, como mencionaba ahora el doctor Grisanti,
de la tercera y la cuarta revolución industrial, para no quedarnos rezagados en el flujo de la historia, para no desaparecer definitivamente como concepto, ¿no? Para que la hispanidad no termine de desvanecerse en la nada, sino que por fin se cumpla el sueño de Arturo Uslar Pietri, el sueño de Mario Briceño Iragorri, el sueño de Alberto Adriani, el sueño de los grandes pensadores del 98 españoles y de incluso pensadores posteriores, de darle a la hispanidad como este gran constructo espiritual, sociológico, su lugar en el mundo. Demostrar que el mestizaje es efectivamente una fuente creadora, que no es una cuestión que se generó en cierto momento en la historia y ya está, que somos digamos, el remanso o lo último que queda de una gran visión de mundo, de una gran cosmovisión, que todavía tenemos mucho para dar. Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos y esa es hacia donde tenemos que afincar el día de hoy todo este tema de la hispanidad. Por supuesto, primero tenemos que entender qué es, y ahí está de nuevo mi invitación a los que nos están viendo, para que se adentren en estos textos, para que empiecen a investigar, para que se empapen de Unamuno, de Ortega y Gasset, de Arturo Uslar, de Mario Briceño, incluso de Ramiro de Maeztu, con las excepciones que puede tener y con los ataques que puede haber tenido a lo largo de la historia, pero que tiene también cosas muy valiosas con respecto al tema de la hispanidad. Y una vez definido eso, porque es evidente que un pueblo no puede saber dónde está parado y mucho menos puede saber a dónde va si no sabe dónde viene, ver qué vamos a hacer con eso. ¿Qué vamos a hacer con la hispanidad o con ese sentimiento de unidad para poder desarrollarnos y para poder convertirnos en una verdadera potencia mundial desde todos los sentidos posibles, desde el sentido de la tecnología, desde el sentido cultural, desde el sentido educativo, desde el sentido del bienestar social y del desarrollo de las naciones? Esa es la gran tarea de la hispanidad como unidad y como constructo. España tiene que empezar a mirar a Hispanoamérica. Hispanoamérica tiene que empezar a mirarse a sí misma y empezar a volver a mirar hacia España sin prejuicios, sin aseveraciones y rupturismos ideológicos y doctrinarios, sino desde una sana y clara y un transparente entendimiento de la realidad y de la identidad propia. Esa es básicamente la respuesta a lo que me parece a mí la respuesta a lo que tú me acabas de preguntar. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. El doctor Grisanti se excusa porque lamentablemente se le cayó el internet en su casa, pero creo que su intervención fue magistral. Yo creo que el hecho y el reto, quiero ahí ahondar en lo que él decía cerrando su intervención, que mágicamente nos lo dijo antes de irse, es el reto de sembrar ciudadanos. Yo tomaría esa frase, Andrés, para el gran legado de Arturo Uslar Pietri para este siglo XXI es la siembra de ciudadanos. Que cambiemos el petróleo por sembrar ciudadanos. Yo creo que el nuevo pozo de petróleo de los venezolanos está en el producto de nuestro talento, de nuestra innovación, y para eso tenemos que dedicarle todo nuestro esfuerzo a la educación, que es la única vía para dignificar que en medio de tantos retos, de tantos desafíos que nos impone el siglo XXI, que nos está desafiando incluso hasta desde el punto de vista sanitario, cuando pensábamos que todas estas cosas estaban controladas ya por el mundo moderno, resulta que nos vuelven a sorprender nuevamente y nos tienen a todos confinados. Por supuesto, el mundo y Venezuela tiene que estar inserta dentro de esto. Yo creo que dentro de lo que nosotros en Venezuela Educadora tenemos que seguir escribiendo, Andrés, está el tema de este concepto de la hispanidad, tiene que estar presente, escuchando todo tu análisis. Tenemos que dedicarle un especial capítulo, porque nuestra mira está en Hispanoamérica, en eliminar una cantidad de complejos que vienen de ese mismo buen salvaje. En ese buen salvaje precisamente está el cáncer original de muchos de los problemas que luego fueron la excusa para tomar ideologías prestadas, para acabar con la libertad, para acabar con la esencia de lo que nos dieron los padres fundadores de la independencia, con esa constitución tan bella de 1811 y de 1812, que hace que Venezuela haya abandonado muchos de esos postulados para estar ahorita encerrados en los cuatro paredes del socialismo, del atraso, del hambre y de la miseria. Así que bueno, yo quería dar por concluido este foro diciendo eso. Yo creo que la gran frase o la gran vigencia de Uslar
está en que tenemos una tarea muy clara y que tenemos que tomarla y tenemos que desarrollar los venezolanos. Tenemos que sembrar ciudadanos. Y ese es el gran recurso de este foro. Así que bueno, agradeciendo en nombre de la Casa Uslar Pietri al doctor Luis Xavier Grisanti, invitado siempre de lujo de esta casa. Y a ti no te agradezco nada, Andrés, porque eres parte de este equipo y parte de la familia de la Casa Uslar Pietri y que te has vuelto nuestro bateador estrella. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Y como decía el doctor Uslar cuando terminaba, mis queridos amigos invisibles, hasta la próxima.